Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 61. Técnica Regal, Ascendencia Soberana. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations no fue hasta que alcanzó la cima del quinto nivel del Reino Medio Santo que Lin Ran se detuvo. Al sentir el poder violento que fluía a través de su cuerpo, Lin Ran no pudo evitar parecer sorprendido. Solo se había encontrado con una situación en la que su nivel de cultivo se disparó 3 veces. Las 2 primeras veces, heredó la energía interna de maestros fallecidos. La tercera vez, mientras ayudaba a la emperatriz a reproducirse, usó las 9 espadas Yin Yang para absorber una gran cantidad de energía espiritual. Sin embargo, esta vez, Lin Ran no hizo nada. Después de estar sentado aquí por un tiempo, su nivel de cultivo saltó del primer nivel del Reino Medio Santo al quinto nivel. Esto era demasiado extraño. ¿Me registré accidentalmente mientras meditaba? Lin Ran sospechaba, pero luego supo que era imposible. Con la lección que había aprendido en el pabellón de la espada oculta, Lin Ran tenía control total sobre con qué espada iniciar sesión. Después de mirar a su alrededor con sospecha por un momento, Lin Ran finalmente fijó su mirada en Sacred Abyss Sword en la pared. Cuando Lin Ran estaba estudiando la espada del abismo sagrado, se dio cuenta de que, aunque esta espada también estaba llena de intención de espada, todavía era mucho más débil que otras espadas divinas. Fue precisamente por esto que sintió que esta espada era falsa. Sin embargo, cuando volvió a mirar a Sacred Abyss Sword, Lin Ran se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. La intención de espada contenida en esta espada se estaba condensando gradualmente, mientras que la intención de espada en las otras espadas divinas estaba disminuyendo gradualmente. Era como si la intención de su espada hubiera sido absorbida por Sacred Abyss Sword. Al principio, Lin Ran pensó que estaba alucinando, pero después de una cuidadosa investigación, se dio cuenta de que no era así. Cuando ingresó por primera vez a la bóveda del tesoro, la intención de la espada en Sacred Abyss Sword solo podía clasificarse como media aquí. Sin embargo, en este momento, podría estar clasificado entre los 3 primeros. Además, la intención de la espada todavía se estaba condensando y no mostraba signos de detenerse. Al ver esta escena, Lin Ran de repente tuvo una sensación extraña. Era como si la espada del abismo sagrado frente a él fuera un ser vivo que respiraba, y el aire que respiraba era la intención de la espada. Por eso alternaba entre fuerte y débil. En este momento, la voz del sistema sonó de repente en la mente de Lin Ran. Anuncios de Put Future. Timbre. Ubicación especial detectada. El anfitrión está en el pabellón de la espada oculta de la dinastía Santa Celestial. Anfitrión, ¿quieres iniciar sesión? Cuando sonó el sistema, Lin Ran supo que ya era el día siguiente. Pero ahora, había un problema frente a él. Debería elegir las 3 espadas que conocía muy bien y casi podía adivinar qué recompensa podría obtener, o debería elegir la espada del abismo sagrado que no estaba seguro si era la verdadera o no. Lógicamente hablando, Lin Ran no tenía por qué estar tan en conflicto. La bóveda del tesoro estaba aquí. A lo sumo, podría quedarse unos días más. Sin embargo, la conmoción causada por abrir la bóveda del tesoro en este momento fue demasiado grande. La emperatriz ya debe haberlo sabido. Incluso si no culpara a Lin Ran, definitivamente le pediría que explicara el asunto claramente. En ese momento, tendría que enfrentar 2 opciones. Una era contarle todos sus secretos y la otra era inventar una mentira. Lin Ran nunca elegiría lo primero. En cuanto a esto último, la emperatriz no fue tan fácil de engañar. Si decía algo malo y la emperatriz le prohibía a Lin Ran volver a entrar en la bóveda del tesoro, tendría que irrumpir. Sus ojos se movían como relámpagos entre las espadas, incapaz de decidirse. No pongas los huevos en la misma canasta. Lin Ran murmuró para sí mismo, su mirada cambiando entre la espada sagrada del abismo y las 3 espadas. Estaba tan en conflicto que no sabía de lo que estaba hablando. Al final, Lin Ran apretó los dientes, levantó la mano y la colocó en la espada del abismo sagrado. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por iniciar sesión con éxito y obtener la técnica regal, Ascendencia Soberana. ¿Técnica real? Lin Ran frunció el ceño confundido. Había obtenido muchas recompensas del sistema, y era la primera con un prefijo. ¿Qué era exactamente la técnica regal? ¿Era una técnica de cultivo que solo los emperadores podían practicar? Como si sintiera la confusión de Lin Ran, un manual dorado se desarrolló lentamente en su mente.
Todas las tierras del mundo pertenecen al emperador, y todos los humanos en el mundo son gente del emperador. Lin Ran murmuró en su corazón. Este manual no tenía muchas palabras. Rápidamente terminó de leerlo, pero todavía estaba confundido. Por el contenido del manual, este era de hecho un manual secreto de la familia real que solo la familia real podía cultivar. Sin embargo, fue así solo porque los miembros de la familia real lo mantuvieron en secreto. Anuncios de Put Future. Esta técnica de cultivo solo tenía dos usos: tomar y dar. La toma fue para absorber la energía espiritual del cielo y la tierra para aumentar temporalmente el cultivo de uno por un corto período de tiempo. En cuanto a dar, era aumentar temporalmente la cultivación de otros en un corto período de tiempo con la propia energía espiritual. Esta técnica fue bastante útil. Con él, Lin Ran tenía dos herramientas para salvar vidas. Si fuera en cualquier otro momento, definitivamente levantaría los brazos y animaría, pero en este momento, estaba lleno de dudas. Sovereign Descent tuvo el efecto de aumentar temporalmente el nivel de cultivo de uno, pero Lin Ran no tocó la espada del abismo sagrado en este momento. ¿Por qué su cultivo subió de nivel tan drásticamente? Justo cuando Lin Ran se sentía desconcertado, de repente unos pasos ligeros lo devolvieron a la realidad. Alguien viene. La expresión de Lin Ran cambió ligeramente y, inconscientemente, quería esconderse. Sin embargo, la habitación de piedra era un espacio abierto y solo había un escalón de piedra para entrar y salir. Si saliera ahora, definitivamente chocaría con la otra parte. Después de pensar por un momento, Lin Ran finalmente decidió usar la técnica Mystic Gate para irse. Después de todo, su aparición aquí era demasiado sospechosa. Una vez que lo vieran, no sería capaz de explicarse. Justo cuando Lin Ran estaba a punto de desaparecer, de repente escuchó a alguien preguntar afuera de la puerta de piedra. «¿Dios de la espada del abuelo? ¿Eres tú? ¿Su majestad?» Lin Ran se relajó cuando escuchó la voz familiar. Solo había una persona bajando los escalones de piedra. Dado que era la emperatriz, según su relación, no sería gran cosa. Pensando en esto, Lin Ran se quitó rápidamente la capa exterior de su ropa negra, revelando el uniforme del comandante de la guardia en el interior. Luego, agarró la Star Splitter Sword del suelo y la guardó. Lin Ran solo quería la intención de la espada asesina en Star Splitter Sword. No había nada de malo en iniciar sesión en otro lugar. Después de hacer todo esto, apareció una luz fuera de la puerta de piedra. Luego, la emperatriz entró vistiendo una túnica de dragón y cargando una linterna. Tan pronto como sus ojos se encontraron, Lin Ran inmediatamente se arrodilló y saludó con una sonrisa traviesa. «Saludos, Su Majestad». Normalmente, la emperatriz le diría a Lin Ran que se pusiera de pie y le preguntara qué estaba haciendo aquí. Sin embargo, esta vez, Lin Ran esperó mucho tiempo pero no recibió la orden de ponerse de pie. En cambio, sintió una leve intención asesina. Capítulo 62. Convocado al mismo tiempo traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations, ¿qué estás haciendo aquí?, dijo la emperatriz con una voz desprovista de emociones. Lin Ran inmediatamente sintió que algo andaba mal. Después de dudar por un momento, investigó. «Su Majestad, si dijera que estoy aquí para visitar, ¿me creería? ¿Qué opinas?» «No creo que me creas». Justo cuando Lin Ran estaba en un dilema, de repente tuvo una idea y dijo. «Su Majestad, en realidad, Sword God me confió una tarea». «¿Qué tarea?». Como era de esperar, cuando escuchó las palabras Dios de la espada, la actitud de la emperatriz se suavizó mucho. Aunque todavía estaba inexpresiva, su tono ya no era tan frío. «La tarea es. Naturalmente, no había ninguna tarea». Mientras ganaba tiempo, miró a su alrededor en busca de inspiración. Accidentalmente vio la espada verde en la entrada y sus ojos se iluminaron. Rápidamente señaló la espada verde y dijo. «Es esta espada. El dios de la espada mayor me pidió que trajera esta espada de vuelta al monte espada». «¿Montaña azul?». La emperatriz reconoció claramente esa espada. Se quedó atónita por un momento antes de decir confundida. «Esta es solo la espada de un general en la era reciente. Aunque también es un arma divina, Mount Sword no parece carecer de esas cosas, ¿verdad?». «No sé. No me preguntes». Lin Ran se encogió de hombros y dijo. «De todos modos, Sword God me pidió que lo trajera de vuelta. No dijo para qué se usaba, así que no pregunté». «Veo. Anuncios de Put Future». La emperatriz asintió. Su actitud se había suavizado por completo y parecía creer las palabras de Lin Ran. Solo entonces Lin Ran se puso de pie y vio brillar el collar de rubíes en el pecho de la emperatriz. Probablemente se activó espontáneamente para proteger a la emperatriz.
De lo contrario, con el cultivo de la emperatriz, sería gravemente herida por la espada que se alzaba sobre los escalones de piedra antes de llegar a esta habitación de piedra. Después de un breve silencio, la emperatriz caminó por la sala de piedra con la linterna. Cuando vio la espada sagrada del abismo en la pared, dejó escapar un suspiro de alivio. Luego, miró a Lin Ran y preguntó: dado que es una tarea encomendada por el dios de la espada del abuelo, ¿por qué no me lo dijiste con anticipación? ¿Por qué tuviste que bajar en secreto? En este momento, Lin Ran ya no estaba nervioso. Al escuchar esto, dijo con impotencia: Señor Swordgod me instruyó especialmente para que no te informara sobre esto. Sin embargo, la conmoción causada por la apertura de este lugar todavía te alertó. Había un atisbo de sospecha en los ojos de la emperatriz. Lin Ran agregó: lo que dije es cierto. Piénsalo. Hay una formación de matriz en el pabellón de la espada oculta. Si señor Swordgod no me lo dijo, ¿cómo sabría que había una habitación secreta aquí abajo? ¿Cómo encontraría este lugar? ¿Qué tiene sentido? La emperatriz asintió pensativa y finalmente creyó a Lin Ran. Luego, Lin Ran dijo algunas palabras más y sugirió volver al suelo. Al ver que la emperatriz estuvo de acuerdo, Lin Ran estaba a punto de recoger la linterna cuando la emperatriz dijo de repente: espera. ¡Oh, no! El corazón de Lin Ran estaba en su garganta. Pensó que la emperatriz había descubierto algo y forzó una sonrisa. ¿Qué pasa, Su Majestad? ¿Hay algo más? La emperatriz levantó la mano y señaló a Blue Mountain Sword. ¿No estás aquí para tomar esta espada? Oh, cierto, cierto. Lo habría olvidado si no lo hubieras mencionado. Lin Ran se rió tontamente y recogió la espada. La emperatriz puso los ojos en blanco con desdén. Eres tan descuidado. Realmente no sé por qué el abuelo Swordgod te pidió que hicieras esto. Soy el único en Mount Sword ahora. ¿A quién más puede buscar? Lin Ran se rió entre dientes e instó a la emperatriz a darse prisa. Tan pronto como los dos salieron, Lin Ran de repente escuchó un crujido. Se dio la vuelta y vio que la puerta de piedra, que se había hecho añicos, se restauró rápidamente como si el tiempo se hubiera invertido. Esta habitación de piedra fue construida personalmente por el abuelo Swordgod. Hay una formación de matriz especial en la puerta. Es poderoso, ¿verdad? La emperatriz se presentó con una expresión orgullosa como una niña mostrando sus juguetes. Lin Ran fue muy cooperativo y felicitó. Luego, los dos subieron los escalones de piedra. Anuncios de Put Future. Tan pronto como los dos salieron de la roca, pareció haber sentido algo y comenzó a temblar antes de cerrarse rápidamente. Pronto, volvió a su estado original. La emperatriz sacó el rugido del dragón 10 millas de la roca y lo acarició por un momento con una expresión nostálgica. Luego, instruyó a Lin Ran. Los guardias imperiales han rodeado este lugar. Espera aquí por un momento. Puedes salir después de que me los lleve. Lin Ran asintió y la emperatriz salió sola con la linterna. Pronto, se escuchó el sonido de pasos. Después de que los guardias se fueron, Lin Ran abrió un poco la puerta y se aseguró de que no hubiera nadie afuera antes de salir. Después de cerrar la puerta del pabellón de la espada oculta, Lin Ran volvió a poner la llave en su lugar. Luego, activó la técnica de la espada de la puerta mística y destelló todo el camino de regreso al salón Ming Zhao. Después de cerrar la puerta, finalmente se sintió aliviado. Después de una noche de altibajos, Lin Ran se dio cuenta de que su ropa estaba empapada en sudor frío. Suspiró: es realmente estresante para un joven honesto y recto como yo hacer algo tan astuto. Lin Ran murmuró para sí mismo por un momento. Cuando se calmó, miró a Blue Mountain Sword y comenzó a sentirse preocupado. Aunque esta espada era un arma divina, era inútil para Lin Ran. Ya había varias espadas divinas en su poder. En comparación con esas espadas divinas, Blue Mountain Sword no era nada especial en términos de intención o poder de la espada. Naturalmente, Lin Ran no querría quedárselo. Parece que realmente tengo que hacer un viaje de regreso a Mount Sword. Lin Ran sonrió amargamente y dejó a un lado a Blue Mountain Sword. Se acostó en la cama y comenzó a descansar. A la mañana siguiente, Lin Ran acababa de abrir los ojos aturdido cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta. ¿Dios de la espada mayor? ¿Sigues descansando? Su Majestad quiere verlo en el estudio imperial. Entiendo. Lin Ran respondió casualmente y estaba a punto de volver a dormir cuando de repente se sentó con un sobresalto. ¿Por qué la voz de la persona de afuera sonaba como Li Tianyi? Li Tianyi conocía a Lin Ran. Si reconociera la voz de Lin Ran, definitivamente sería un gran problema. Como era de esperar, Li Tianyi reconoció la voz de Lin Ran casi al instante.
Su tono cambió mientras continuaba. Así que el comandante Lin también está aquí. Eso es bueno. Me ahorra la molestia de traerte este mensaje. Al escuchar esto, la expresión de Lin Ran se volvió complicada de inmediato. En ese entonces, la emperatriz le pidió a Lin Ran que pretendiera ser el dios de la espada en el palacio. Ahora, estaba convocando a Lin Ran y Sword God Ten Miles al mismo tiempo. ¿Qué está pasando? Sin embargo, las órdenes del emperador no debían ser desafiadas. Se cambió al uniforme del comandante de la guardia y se preparó para salir. Cuando salió por la puerta, vio a Li Tianji parado afuera. Lin Ran hizo una mueca y estaba a punto de hablar cuando se dio cuenta de que la actitud de Li Tianji parecía un poco extraña. Capítulo 63. Se avecinan problemas, fanboy de Sword God Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations por lo general, cuando Li Tianji veía a Lin Ran, aunque no era tan mandón como lo era con los demás, siempre tenía una actitud elevada y poderosa. Pero ahora, Li Tianji estaba sonriendo e inclinándose, luciendo sorprendentemente humilde. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué este maldito eunuco cambió de la noche a la mañana? Lin Ran se quedó atónito por un momento, pero rápidamente se dio cuenta de que la emperatriz probablemente le había dado una lección a este viejo eunuco después de encontrar su batidor de Tai Chi en el armario. Una lección, naturalmente, no fue suficiente para que este viejo eunuco astuto cambiara. Lo que realmente lo cambió debería ser su miedo a lo desconocido. Li Tianji tendió una trampa para incriminar a Lin Ran, pero resultó que era él quien estaba siendo tendido. No sabía cómo su batidor terminó en ese armario, pero cuanto más misterioso era lo desconocido, más aterrorizada estaría una persona como él, que había estado en una alta posición durante mucho tiempo. Si puede reemplazar la espada con mi batidor sin que nadie lo sepa, puede arrancarme la cabeza sin que nadie lo sepa también. Esta vez, el hecho de que mi batidor esté aquí es su advertencia para mí. Esto fue lo que pensó Li Tianji cuando la emperatriz lo reprendió. Comandante Lin. Li Tianji lo saludó cortésmente. Al verlo ser tan educado, Lin Ran realmente no estaba acostumbrado. Extendió la mano y ayudó a Li Tianji a levantarse. Habla correctamente. Estoy más acostumbrado a tu lado grosero. Comandante Lin, debe estar bromeando. Li Tianji rápidamente agitó su mano y se inclinó nuevamente. ¿Por qué estás en Mingzhao Hall tan temprano en la mañana? No malinterpretes. Tengo curiosidad. Está bien si no quieres decírmelo. Oh, vine a pedirle orientación al dios mayor de la espada anoche. Era demasiado tarde, así que dormí aquí. Anuncios de Put Future. Lin Ran casualmente inventó una razón y continuó. Señor Sword God todavía está descansando. ¿Por qué su majestad nos busca? Si no hay nada importante, no molestes a Sword God. Cuando Li Tianji escuchó esto, rápidamente dijo. Su majestad me pidió que invitara a Sword God y dijo que si Sword God no está cerca, necesito hacer un viaje al cuartel para invitarlo. Ya que nos encontramos aquí, por favor ven conmigo al estudio imperial. Solo entonces Lin Ran entendió que la emperatriz lo estaba convocando tanto a él como a Sword God. Era solo que no sabía qué identidad usaría Lin Ran después de dejar el pabellón de la espada oculta, por lo que hizo que Li Tianji los invitara a ambos. Sintiéndose aliviado, Lin Ran fingió despedirse del dios de la espada de 10 millas y siguió a Li Tianji al estudio imperial. En el camino, Li Tianji siguió preguntando a Lin Ran cuándo fue a buscar al dios de la espada de las 10 millas ayer, y si había escuchado algún rumor ayer. Lin Ran sabía que Li Tianji quería preguntarle si sabía algo sobre la trampa que había tendido, pero Lin Ran fingió no saber. Ya que Li Tianji estaba tan aterrorizado, déjalo estar aterrorizado por unos días más. Pronto, llegaron al estudio imperial. Lin Ran entró y vio a la emperatriz escribiendo algo en un trozo de tela. De vez en cuando, ella fruncía el ceño. Cuando lo vio entrar, solo echó un vistazo antes de bajar la cabeza para seguir estudiando. Al ver que la emperatriz no tenía intención de hablar, Lin Ran no la instó. Encontró una silla para sentarse y cerró los ojos para descansar. Anoche habían sucedido demasiadas cosas, lo que hizo que Lin Ran se sintiera un poco exhausto. Incluso después de descansar por una noche, todavía se sentía exhausto. En un abrir y cerrar de ojos, pasó una hora. Lin Ran escuchó el sonido de una silla moviéndose. Cuando abrió los ojos, vio a la emperatriz caminando con un trozo de tela. Echa un vistazo primero. La emperatriz le entregó un paño de seda. Lin Ran lo tomó y vio que era una invitación. La invitación decía que cuando el emperador estaba sofocando la rebelión del rey Zhao, muchos artistas marciales lo ayudaron. Ahora que todo estaba arreglado, quería celebrar un banquete en el palacio para agradecer a esos artistas marciales.
Después de leerlo, Lin Ran frunció el ceño y preguntó confundido. ¿Alguien del mundo marcial ofreció ayuda? La emperatriz se rió y negó con la cabeza. Lin Ran estaba aún más desconcertado. Entonces, ¿por qué los estás invitando? La emperatriz sonrió levemente y dijo. Quiero ver su actitud. Lin Ran pensó por un momento antes de darse cuenta. Miró a la emperatriz y dijo. Les estás dando la oportunidad de entregarse. Al escuchar esto, la emperatriz de repente se puso seria. Aquellos que vienen, dejaré que el pasado sea pasado. En cuanto a aquellos que son culpables y no se atreven a presentarse. Anuncios de Put Future. Aquellos que apoyaron abiertamente al rey Zhao serán capturados y asesinados. Lin Ran continuó tácitamente la segunda mitad de la oración. De repente admiró la sabiduría de la emperatriz. La emperatriz suspiró y no continuó. Cambió el tema y dijo. Sin embargo, todavía necesito que los captures personalmente. Hay innumerables sectas de cultivo en la dinastía. No sé cuánto tiempo te tomará regresar esta vez. ¿Por qué? ¿Ya me extrañas incluso antes de que me vaya? Lin Ran levantó las cejas y sonrió. Al darse cuenta de que la emperatriz no estaba de humor para bromas, cerró la boca con torpeza. Después de unos segundos de silencio, Lin Ran investigó. ¿Pasó algo en el palacio? Si pasa algo, puedo partir más tarde. Ciertamente hay algo, pero se trata de mí. Es sobre ti. La emperatriz miró a Lin Ran y dijo seriamente. Su mirada era muy extraña y complicada. Había tristeza, impotencia y vacilación. Al ver esto, Lin Ran no pudo evitar ponerse serio. Se enderezó y dijo. Cuéntame sobre eso. Huo Qiyun ha vuelto. La emperatriz tiró un nombre. Lin Ran sabía que definitivamente presentaría a esta persona, por lo que no preguntó quién era Huo Qiyun. Es un genio. Aunque no es tan bueno como tú, sigue siendo un genio raro. Después de exhibir su talento en las artes marciales, quería convertirse en discípulo del abuelo Sword God. Sin embargo, el abuelo Sword God estaba a punto de entrar en reclusión en ese momento, por lo que no lo acogió. Solo le enseñó durante aproximadamente medio año antes de recluirse en Mount Sword. Más tarde, Huo Qiyun dijo que quería viajar por el mundo como el abuelo dios de la espada, pero admiraba demasiado al abuelo dios de la espada y no permitía que nadie lo difamara. Solo en el último año, más de 10 personas fueron asesinadas por él debido a esto. Dios mío, es un fanático sin cerebro. Lin Ran asintió y luego pareció desconcertado. Pero, ¿qué tiene que ver su regreso conmigo? La emperatriz comenzó a mirar a Lin Ran con una mirada complicada y extraña. Eres el dios de la espada de 10 millas ahora. Lin Ran se quedó atónito por un momento antes de que su mente se quedara en blanco. Huo Qiyun estaba claramente aquí por el dios de la espada de las 10 millas. Fue fácil para Lin Ran engañar a los forasteros, pero Huo Qiyun había estado con el dios de la espada de 10 millas durante medio año. No fue fácil engañarlo. Si Huo Qiyun descubriera que alguien se hacía pasar por su ídolo, ¿cómo reaccionaría? Lin Ran no podía imaginarlo. Aunque con su fuerza, no tenía que preocuparse en absoluto, su identidad como el dios de la espada de 10 millas probablemente sería expuesta. Capítulo 64. La relación entre el pabellón de la espada oculta y la espada del monte traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations al ver la expresión de Lin Ran, la emperatriz supo que había entendido. Hubo un extraño silencio en el estudio imperial, como si ninguno de los dos supiera cómo continuar con este tema. Después de media hora, Lin Ran sondeó con una expresión extraña. ¿Ese hubo es algo muy siniestro? La emperatriz se quedó atónita por un momento, sin entender por qué Lin Ran preguntó esto de repente, pero aún así negó con la cabeza. Es una persona muy recta, pero sus pensamientos son un poco extremos. Por ejemplo, matará a cualquiera que diga algo malo sobre el abuelo Sword God. Cuando Lin Ran escuchó esto, se relajó al instante. Si Huo Qiyun fuera siniestro y sin escrúpulos, Lin Ran no tendría más remedio que deshacerse de él. Lin Ran estaba en el 5º nivel del reino Alf Saint. En la dinastía Heavenly Saint, los pocos ancianos que podían luchar contra él estaban todos en reclusión. No importa cuán talentoso fuera Huo Qiyun, había un 80% de posibilidades de que Lin Ran no pudiera derrotarlo con un solo golpe. Si una huelga no funcionó, entonces 2 huelgas. Huo Qiyun había sido enseñado por el dios de la espada de las 10 millas durante medio año, y Lin Ran también había obtenido la herencia del dios de la espada de las 10 millas. Los dos eran considerados de la misma secta. A menos que tuviera que hacerlo, Lin Ran no quería matarlo. Después de pensar por un momento, Lin Ran preguntó de repente. Espera. Si empaco y salgo ahora, él no podrá verme, ¿verdad?
No, tienes que estar en este banquete estatal. Anuncios de Put Future. La emperatriz suspiró y señaló la invitación en la mano de Lin Ran. Esta idea fue sugerida por Uo Qi-yun. Para lograr el objetivo, necesitamos una presencia formidable en la escena. Solo entonces esos artistas marciales se comportarán. Lin Ran entendió al instante y sonrió con amargura. ¿No dijiste que Uo Qi-yun es muy recto? Esta idea es simplemente despreciable. Es obvio que quiere mantenerme, ¿no?, el dios de la espada de 10 millas aquí. La emperatriz asintió, pero su expresión no estaba tan nerviosa como antes. En realidad, no tienes que preocuparte demasiado. No es que no haya nada que podamos hacer al respecto. Lin Ran se interesó de inmediato. ¿Qué tienes en mente? La emperatriz de repente reveló una expresión juguetona. Estaba un poco inseguro al principio, pero cuando vi lo inteligente que era Lord Lin, sentí que este plan es factible. Lin Ran puso los ojos en blanco y no comentó sobre la evaluación de la emperatriz sobre él. En realidad no tienes que conocerlo. Siempre y cuando hagas algo, como lanzar la intención de tu espada en el banquete estatal para intimidar a todos y hacerle sentir que nadie más puede hacer esto excepto el dios de la espada, él naturalmente creerá en tu identidad. Lin Ran pensó por un momento y se dio cuenta de que este plan era factible. Sin embargo, había otro problema, y era que la sospecha de Uo Qi-yun no era infundada. Para esos fanáticos acérrimos, cuando de repente escuchaban la noticia de que su ídolo salía de la reclusión, se emocionaban o cuestionaban la validez de la noticia, pero nunca pensarían que alguien estaba fingiendo ser su ídolo. A menos que ya estuviera seguro de que su ídolo ya no estaba vivo. Esta era una lógica muy simple. Era imposible que la emperatriz no lo notara. Sin embargo, ella no lo mencionó en absoluto. Debido a que Lin Ran no tenía ninguna evidencia para respaldar esta especulación, no se detuvo en ello. En este momento, no se dio cuenta de que esta especulación se convertiría en una clave en el futuro. No hablemos del futuro por ahora. Después de confirmar que Uo Qi-yun no era una amenaza para él, Lin Ran dejó este asunto en el fondo de su mente. Al recordar que su cultivo había aumentado drásticamente anoche, Lin Ran cambió de tema y preguntó: Su Majestad, hay algo que no pude entender en toda la noche. ¿Puedes darme algunos consejos? La emperatriz se sorprendió. ¿Oh? ¿Hay algo que no puedes resolver? A primera vista, esta pregunta sonaba como un cumplido, pero Lin Ran se sintió un poco avergonzado. Hizo una pausa por un momento antes de preguntar. Anoche, en la bóveda del tesoro del pabellón de la espada oculta, vi la espada del abismo sagrado, pero ¿no estaba esa espada enterrada en el monte espada? ¿Podría ser que el de Mount Sword sea falso? No, la espada del abismo sagrado en el monte espada es real. Anuncios de Put Future. La emperatriz negó con la cabeza y lo negó. Antes de que Lin Ran pudiera preguntar más, continuó. La espada en el pabellón de la espada oculta también es real. Lin Ran estaba un poco confundido. ¿Qué quieres decir? ¿El emperador santo celestial tenía 2 espadas en ese entonces? La emperatriz volvió a negar con la cabeza. En aquel entonces, mi antepasado solo tenía una espada. Lin Ran frunció los labios y murmuró con tristeza. Puedes pisotear mi dignidad, pero no puedes insultar mi inteligencia. Dado que el emperador santo celestial solo tenía una espada, ¿cómo pueden ser reales ambas espadas sagradas del abismo? Al ver la expresión de enojo de Lin Ran, la emperatriz sonrió. Ella lo miró con interés durante mucho tiempo antes de decir suavemente con una leve sonrisa. Nunca dije que hay 2 espadas sagradas del abismo en el mundo. Entonces justo ahora. Lin Ran se detuvo a mitad de la oración cuando una conjetura apareció repentinamente en su mente. Esta suposición hizo que sus manos temblaran incontrolablemente. ¿El pabellón de la espada oculta y el monte espada son el mismo lugar? Lin Ran preguntó tentativamente. No se sabía si estaba conmocionado o nervioso, pero su voz temblaba. La emperatriz sonrió sin decir nada, pero una mirada astuta brilló en sus ojos, demostrando que Lin Ran tenía razón. Lin Ran se cubrió la cara y respiró hondo, maldiciéndose por ser un tonto y no haber descubierto algo tan obvio. La enorme roca en el pabellón de la espada oculta estaba hecha del mismo material que el monte espada, por lo que debe estar relacionado con el monte espada. Si fuera solo una roca, podría haber sido movida del monte espada. Sin embargo, había de 7 a 8 millas de escalones de piedra allí abajo. Era imposible para alguien mover algo tan grande de un lugar a otro. Incluso el actual Lin Ran no pudo hacerlo. La única posibilidad era que la roca también fuera parte del monte espada. El pabellón de la espada oculta y el monte espada estaban conectados, pero la parte de conexión estaba oculta bajo tierra.
El pabellón de la espada oculta era el monte espada, y el monte espada era el pabellón de la espada oculta. Se dijo que la espada sagrada del abismo estaba enterrada en el monte espada, pero en realidad había sido almacenada bajo tierra en el palacio. Capítulo 65. Hablando del diablo. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations felicitaciones por descubrir uno de los mayores secretos de la dinastía Heavenly Saint. Este es un camino de retiro dejado por el antepasado fundador. Hay otro pasaje secreto en esa habitación de piedra que solo puede ser abierto por artefactos divinos transmitidos de generación en generación. Una vez que estemos bajo asedio, podemos retirarnos al monte espada a través del pasaje secreto. La razón por la que hay una gran cantidad de armas divinas almacenadas allí también es para prepararnos para la última pelea. La emperatriz explicó en un tono que no sonaba feliz ni triste. Lin Ran asintió. Comparado con el pabellón de la espada oculta es el monte espada, el otro secreto no era nada. Después de una pausa, Lin Ran preguntó. No es solo un pasaje secreto, ¿verdad? Debería haber una formación de matriz en esa sala de piedra para impulsar el cultivo. Luego, Lin Ran le contó a la emperatriz todo sobre su drástico avance en el cultivo. Después de regresar anoche, Lin Ran había pensado en este extraño fenómeno. Después de eliminar todas las posibilidades, la posibilidad más probable era que hubiera una formación de matriz en la sala de piedra para impulsar el cultivo. Sin embargo, para sorpresa de Lin Ran, la emperatriz parecía confundida. ¿Qué formación de matriz? ¿Por qué no he oído hablar de eso antes? ¿No sabes? Lin Ran estaba un poco sorprendido. Pensó por un momento y preguntó. ¿Tus mayores se olvidaron de decírtelo? Imposible. La emperatriz sacudió la cabeza con firmeza, sus ojos revelaron una expresión nostálgica. Hace unos 30 años, cuando mi padre todavía estaba en el poder, mi padre le encomendó al abuelo Swordgod que reparara la sala de piedra. En ese momento, el dios de la espada del abuelo reforzó la formación de matriz que activa la apertura del pasaje secreto y dejó el sello de los 5 elementos en la puerta de piedra. El abuelo Swordgod es muy hábil en formaciones de matriz. Si hay otras formaciones de matriz allí, es imposible que no se dé cuenta. En realidad, no tan logrado. De lo contrario, el demonio sellado en Mount Sword no habría podido escapar. Lin Ran murmuró en voz baja, pero no lo dijo en voz alta. Anuncios de Put Future. Luego, Lin Ran propuso algunas posibilidades más, pero la emperatriz las rechazó todas. En resumen, ninguno de los dos sabía lo que estaba pasando. Al final, Lin Ran solo pudo dejar esta pregunta en el fondo de su mente y estudiarla cuando tuvo la oportunidad. Después de descansar un rato, la emperatriz comenzó a explicar el proceso del banquete de estado. Debido a que esos artistas marciales aún tenían que viajar después de ser invitados, el banquete estatal se programó temporalmente para celebrarse en 3 días. Sin embargo, Huo Qiyun llegaría esta noche, por lo que durante los próximos 3 días, el dios de la espada de las 10 millas no debe aparecer. De lo contrario, una vez que Huo Qiyun lo viera, definitivamente pensaría en una forma de probarlo. Lin Ran no tuvo objeciones a este arreglo. No tenía que pretender ser el dios de la espada y aparecer en todas partes, lo que significaba que tendría más tiempo para hacer cosas con su verdadera identidad. El segundo arreglo fue que este banquete estatal no era solo para agradecer a los artistas marciales por ofrecer ayuda, sino también un banquete de despedida para el dios espada de las 10 millas. Para evitar que los extraños dijeran que la dinastía Heavenly Saint estaba masacrando a los artistas marciales que participaron en la rebelión, fue necesario que Lin Ran cooperara con la emperatriz para montar un espectáculo. En ese momento, la emperatriz expresaría su objeción, mientras que el dios de la espada insistiría en eliminar a los artistas marciales rebeldes. Luego, en medio del debate, saldría con su espada. Originalmente, esto era solo un pequeño espectáculo, pero ahora que había aparecido Huo Qiyun, los dos no tenían más remedio que tomarlo en serio. La emperatriz dijo con una expresión solemne. Mi sugerencia es que no hables. De lo contrario, si Huo Qiyun escucha algo malo, con su personalidad, definitivamente te expondrá abiertamente en el banquete y amenazará con matarte. Lin Ran frunció el ceño y dijo. No me importa Huo Qiyun, pero si se expone el asunto de que pretendo ser el dios de la espada, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Pero si no hablo, ¿cómo puedo dejar clara mi posición? Si dejo mi espada de inmediato sin decirle una palabra, más personas sospecharán, ¿verdad? La emperatriz suspiró. No hay nada que podamos hacer. Si no hablas, aunque sospechen de ti, no tienen pruebas para acusarte. Todavía tenemos la oportunidad de corregirlo en el futuro, pero si se expone su identidad, será un desastre.
Lin Ran asintió y estaba a punto de hablar cuando su expresión de repente cambió ligeramente. Sintió una fuerte intención de espada acercándose al estudio imperial a gran velocidad. La intención de la espada no era poderosa. A lo sumo, era de alguien en la cima del reino maestro marcial superior. Sin embargo, alguien que se atrevió a volar a tal velocidad en el palacio definitivamente no era una persona común. Antes de que Lin Ran pudiera recordárselo a la emperatriz, la intención de la espada ya había llegado fuera de la puerta. Entonces, un joven gritó con voz clara. «Soy Uokiyun. Solicito ver a su majestad». Tan pronto como terminó de hablar, Lin Ran y la emperatriz se miraron y sus expresiones cambiaron. «Hablando del diablo, aquí viene. Su majestad, ¿puede ser confiable por una vez? ¿No dijiste que no volverá hasta esta noche?». Lin Ran preguntó en voz baja. Afortunadamente, estaba usando la identidad como comandante de los guardias. Incluso si Uokiyun lo viera, no pasaría nada. Anuncios de Put Future. ¿Cómo puedo saber? El mensaje que envió de vuelta así lo decía. La emperatriz explicó en voz baja. De repente, su expresión cambió ligeramente cuando pensó en algo. Me temo que este también es su plan. Este pequeño bastardo en realidad ni siquiera confía en mí ahora. Al escuchar la forma en que la emperatriz llamó a Uokiyun, Lin Ran supo que Uokiyun no era demasiado viejo, al menos no mayor que la emperatriz. Pero ahora no era el momento de preocuparse por eso. Lin Ran se puso de pie rápidamente y suprimió su cultivo al nivel de un maestro marcial superior. Encuentra una excusa para despedirlo. De lo contrario, no podré regresar a Mingzhao Hall. Si descubre que no hay intención de espada allí, irrumpirá. La emperatriz asintió para mostrar que entendía. Luego, ajustó su expresión y dijo, «Qiyun, entra». Crujir. La puerta del estudio imperial se abrió y entró una figura vestida de blanco. Lin Ran se sorprendió cuando vio a Uokiyun. Había adivinado que Uokiyun sería muy joven, pero no esperaba que fuera tan joven. Era alto y guapo con una cara que parecía tener solo 15 o 16 años. Sin embargo, muchos cultivadores tenían la capacidad de conservar su juventud, por lo que su edad podría no ser lo que parecía. Después de todo, el dios de la espada de 10 millas había estado muerto durante décadas. Si Uokiyun realmente era solo un adolescente, ¿cómo podría haber pasado medio año con el dios de la espada de 10 millas? Como si sintiera que alguien lo estaba mirando, Uokiyun también miró a Lin Ran y se dio cuenta de que solo era un maestro marcial superior. Él se burló y lo ignoró. Luego, se inclinó ante la emperatriz. «Saludos, su majestad. Por favor, levántate». La emperatriz se adelantó personalmente para ayudar a Uokiyun a levantarse. Después de evaluarlo por un momento, sus ojos no pudieron evitar revelar dulzura. «No te he visto en algunos años y has crecido. Te ves como un pequeño adulto ahora. Su majestad». Uokiyun parecía disgustado y estaba a punto de hablar cuando de repente pensó en algo y miró a Lin Ran. Dijo enojado. «Fuera. Tengo algo que discutir con su majestad». Lin Ran no podía esperar para irse. Al escuchar esto, asintió y se fue. Cuando la puerta se cerró, Lin Ran estaba a punto de regresar corriendo a Mingzhao Hall cuando de repente escuchó a Uokiyun decir en voz baja. «Hermana emperatriz, te extrañé mucho». El corazón de Lin Ran dio un vuelco. Uokiyun también sabía que el emperador actual era una mujer. Capítulo 66. Un ternero recién nacido no le teme a un tigre traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations se estaba acabando el tiempo, por lo que Lin Ran no tenía tiempo para quedarse. Después de alejarse rápidamente, activó su técnica de movimiento y se dirigió directamente a Mingzhao Hall. Tan pronto como llegó a Mingzhao Hall y se cambió, llegó Uokiyun, dios de la espada del abuelo. «Estoy aquí para verte». La voz de Uokiyun era muy joven y refrescante. Si fuera otra persona, podría sentir que se estaba bañando en la brisa primaveral al escuchar esa voz, pero Lin Ran solo se sintió incómodo. Con un pensamiento, Lin Ran lanzó su intento de espada Alf Saint. Fuera de la puerta, Uokiyun se quedó atónito por un momento antes de decir con entusiasmo. «Dios de la espada del abuelo. Realmente te abriste paso hasta el reino medio santo». Lin Ran todavía no habló. Aunque su silencio podría hacer sospechar a Uokiyun, si hablara, solo se expondría. «Abuelo dios de la espada. ¿Por qué me ignoras? Abuelo dios de la espada, ¿estás cultivando? Abuelo Sword God, ¿adivina en qué reino estoy ahora?» Uokiyun continuó una pregunta tras otra, como si no se detuviera a menos que hablara el dios de la espada de 10 millas en la habitación. Lin Ran sabía que Uokiyun lo estaba probando.
En este momento, era una competencia de paciencia. Retractó la intención de su espada y la mantuvo en un rango que Uokiyun podía sentir pero no podía investigar con cuidado. Luego, esperó pacientemente. Para sorpresa de Lin Ran, Uokiyun fue mucho más paciente de lo que había imaginado. Anuncios de Put Future. Después de una hora, Uokiyun finalmente renunció a las pruebas. Abuelo Sword God, ya que estás ocupado, no te molestaré más. Te visitaré otro día. Pronto, todo estaba en silencio afuera. Lin Ran liberó en silencio su sentido divino y confirmó que Uokiyun realmente se había ido. Solo entonces exhaló un suspiro de alivio. Sabía que había pasado la prueba de hoy. Sin embargo, Uokiyun realmente le dio dolor de cabeza a Lin Ran. Aunque este niño era joven, era rápido y decisivo. El truco que usó fue muy efectivo. No era algo que se le ocurriera a un niño de 15 o 16 años. Sin embargo, lo que más le importaba a Lin Ran era que Uokiyun llamara a la emperatriz hermana emperatriz. En ese momento, Lin Ran se fue a toda prisa. No estaba seguro si había escuchado mal, pero si no hubiera escuchado mal, esto habría sido interesante. Antes de que Uokiyun llamara a la emperatriz hermana emperatriz, envió a Lin Ran lejos, lo que significaba que no quería que otros supieran sobre esto. De esta manera, Lin Ran podría usar este asunto como palanca para lograr que Uokiyun no haga un escándalo por él haciéndose pasar por el dios de la espada de las 10 millas. Aunque la tasa de éxito parecía ser un poco baja, seguía siendo una solución. Después de esperar otra hora y asegurarse de que Uokiyun no regresara repentinamente, Lin Ran salió de la habitación. Durante los días que pasaba en el palacio, podía ir a donde quisiera abiertamente. Esta era la primera vez que tenía que ser tan astuto. Al pensar en esto, Lin Ran se sintió un poco frustrado. Era un medio santo. ¿Por qué tenía que escabullirse como un ladrón por culpa de un mocoso? Sin embargo, Lin Ran era un hombre maduro después de todo. Aunque estaba frustrado, no tenía la intención de hacerle nada a Uokiyun. Solo maldijo en su mente antes de regresar corriendo al estudio imperial. La emperatriz parecía saber que Lin Ran volvería. Tan pronto como él entró, ella se acercó y cerró la puerta. Después de asegurarse de que nadie estuviera escuchando a escondidas afuera, la emperatriz miró a Lin Ran y preguntó ansiosamente. ¿Cómo está? Él no sospecha nada, ¿verdad? Lin Ran negó con la cabeza y fue directo al grano. ¿Uokiyun sabe tu secreto? La emperatriz se quedó atónita por un momento antes de reaccionar y asentir. Cuando entró por primera vez en el palacio, yo no había sucedido en el trono. No esperaba que terminaría ascendiendo al trono, así que no oculté mi identidad. El difunto emperador no tuvo otros hijos. Se puede decir que fue mi único compañero de juegos cuando era joven. Lin Ran asintió y explicó el plan de amenaza que acababa de pensar. ¿Esto funcionará? La emperatriz reveló una expresión sospechosa. ¿Sabes que una vez que lo amenaces con esto, será equivalente a decirle que te estás haciendo pasar por el dios de la espada? Está bien si él está de acuerdo, pero si no lo hace, no tendremos ninguna salida. Anuncios de Put Future. Lin Ran dijo impotente. No tenemos otra opción. Este niño es demasiado astuto. Si no me arriesgo y lo intento, encontrará la manera de exponerme mañana. La emperatriz frunció el ceño y no dijo nada. Sabía que Lin Ran tenía razón, pero este plan era demasiado arriesgado. Lin Ran sabía que también era arriesgado, así que cuando vio que la emperatriz estaba en un dilema, no la instó. Se sentó en la silla y esperó a que ella lo pensara. Antes de que pudiera recostarse, la voz clara de un joven vino desde afuera de la puerta nuevamente. Soy Uokiyun. Solicito ver a su majestad. No otra vez. Lin Ran sostuvo su frente sin palabras y se encogió de hombros. ¿Qué dije? Él es astuto. O se lo decimos o esperamos a que se entere y toque el tambor al respecto. La emperatriz asintió con una expresión conflictiva. Entiendo. No hables después. Pensaré en una forma de probarlo primero. Lin Ran asintió y suprimió su reino al nivel de un maestro marcial superior nuevamente. Solo entonces la emperatriz llamó a Uokiyun. Al ver a Lin Ran, Uokiyun inmediatamente frunció el ceño. ¿Tú otra vez? ¿Por qué te veo cada vez que vengo? ¿A qué te dedicas? Comandante de la Guardia Imperial, Lin Ran. Lin Ran forzó una sonrisa y agregó después de pensarlo un poco. Soy la guardia personal de su majestad. Uokiyun asintió y dijo con frialdad. Fuera. Tengo algo que discutir con su majestad. Lin Ran se fue. Cuando cerró la puerta, de repente sintió como si el tiempo hubiera regresado a una hora atrás. No sabía si reír o llorar.
Sin embargo, esta vez, Lin Ran no tuvo que regresar a Mingzhao Hall. Puso su mano en la empuñadura de su espada y montó guardia fuera del estudio imperial. Los dos bajaron deliberadamente la voz en el estudio imperial. Lin Ran no liberó su sentido divino, por lo que no sabía de qué estaban hablando los dos por dentro. Después de esperar con aburrimiento durante aproximadamente media hora, la puerta del estudio imperial se abrió de repente. Huo Qiyun se paró en la puerta y curvó su dedo hacia Lin Ran. Venir. El tono de Huo Qiyun fue muy extraño. Lin Ran recordó de repente que cuando estaba en la escuela secundaria, este era el tono que hablaban los estudiantes de otras clases cuando venían a pedir pelea. Era una especie de desprecio por el oponente bajo confianza ciega. Además, este tono solía ser malicioso. Suspiro, un ternero recién nacido no le teme a un tigre. Lin Ran suspiró en su corazón y se acercó, sin importarle la hostilidad que mostraba Huo Qiyun. La diferencia en sus niveles de cultivo era obvia. Si Huo Qiyun se atrevía a atacar, a Lin Ran no le importaba darle una lección. Capítulo 67. Secreto expuesto. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Tan pronto como Lin Ran entró en el estudio imperial, Huo Qiyun cerró la puerta detrás de él. Luego, sacó su espada y bloqueó la puerta, como si tuviera miedo de que Lin Ran se escapara. Al ver a Huo Qiyun sacar su espada, la expresión de la emperatriz cambió ligeramente. Qiyun. ¿Qué estás haciendo? Guarda tu espada. Huo Qiyun no respondió. Solo miró a Lin Ran con frialdad y dijo en un tono autoritario. Saca tu espada y déjame ver de lo que eres capaz. Lin Ran se dio la vuelta y miró casualmente a Huo Qiyun. Luego, miró a la emperatriz. ¿Le dijiste? La mayor parte. La emperatriz asintió, pero su expresión era un poco sutil. Lin Ran entendió al instante. Ya se había dicho la mayor parte, lo que significaba que se había dejado algo crucial. Al pensar en esto, Lin Ran finalmente se volvió hacia Huo Qiyun y preguntó con una sonrisa. ¿Por qué quieres ver de lo que soy capaz? Eres la guardia personal de su majestad. Quiero ver si tiene la capacidad de proteger a su majestad. Huo Qiyun respondió con calma, pero antes de hablar, claramente dirigió la mirada hacia la esquina superior derecha. Esa era una señal de que estaba mintiendo. Lin Ran se rió para sí mismo. Parecía que Huo Qiyun era realmente un genio, como él. Está bien, te mostraré. Lin Ran asintió y un brillo frío brilló en sus ojos. Entonces, algunos grilletes invisibles en su cuerpo comenzaron a romperse. Anuncios de Put Future. La expresión de Huo Qiyun cambió casi al instante. ¡No! No eres un maestro marcial señor. Lin Ran solo sonrió y no dijo nada. Su aura comenzó a elevarse constantemente. Maestro marcial mayor, gran maestro mayor, gran maestro superior nivel 1, 2, 3. No fue hasta que alcanzó la cima del 9º nivel del reino gran maestro mayor que el aura de Lin Ran se estabilizó. Aunque todavía estaba lejos de su límite, su intuición le dijo que tenía que mantener suficientes cartas de triunfo cuando se enfrentaba a este niño extraño. Sin embargo, incluso si era solo el 9º nivel del reino gran maestro mayor, fue suficiente para que la cara de Huo Qiyun palideciera. Ni siquiera se dio cuenta de que la espada en su mano había caído al suelo. La infinita intención de la espada afilada parecía haberse materializado. El estudio imperial estaba en calma, pero Huo Qiyun se sentía como si estuviera en un mar turbulento. El viento aullaba y las olas se agitaban, pero él era como un pequeño bote que solo podía ir a la deriva junto con las olas en la tormenta destructiva. Trago. Huo Qiyun tragó saliva y se arrodilló instintivamente. Lin Ran no esperaba que este niño engreído fuera tan tímido. Rápidamente se retractó de su intento de espada y suprimió su cultivo al reino de un maestro marcial superior. La intención de la espada se disipó, pero Huo Qiyun todavía estaba arrodillado en el suelo aturdido. Al ver esto, la emperatriz no pudo evitar parecer preocupada. Llegó al lado de Lin Ran y preguntó en voz baja. ¿Qué lo hiciste? ¿Estará bien? Él está bien. Solo estaba asustado. Lin Ran no sabía si reír o llorar. Cuando Huo Qiyun gradualmente volvió en sí, Lin Ran preguntó con una leve sonrisa. ¿Cómo es? ¿Has visto de lo que soy capaz? ¿Quieres volver a verlo? No es necesario, no es necesario. Lo he visto claro. La expresión de Huo Qiyun cambió y agitó la mano repetidamente. Después de decir eso, se dio cuenta de que todavía estaba arrodillado en el suelo. Rápidamente se levantó y fingió estar tranquilo. Lin Ran lo encontró divertido, pero no se molestó en exponerlo. Fue directo al grano y dijo, Señor Swordgod tiene que lidiar con algunos asuntos privados.
No sé cuándo volverá, así que su majestad quiere que me haga pasar por él por el momento. ¿Estás dispuesto a cooperar con nosotros? La emperatriz también dijo. Qiyun, la situación entre la dinastía del Santo Celestial y la gran dinastía Yon es tensa. Si la gente sabe que el abuelo dios de la espada no está cerca, podría estallar una guerra. Esto es por el bien del mundo. ¿Estás dispuesto a ayudarme esta vez? Anuncios de Put Future. Mientras Huo Qiyun todavía tuviera justicia en su corazón, definitivamente no se negaría. Incluso si no cooperaba con ellos para montar un espectáculo, al menos prometía mantenerlo en secreto. Sin embargo, después de un tiempo, Huo Qiyun todavía no dijo nada. Solo frunció el ceño a Lin Ran como si no pudiera entender qué estaba pasando. Lin Ran no esperaba que Huo Qiyun tuviera esta reacción. De repente se sintió un poco inseguro. Se inclinó hacia la emperatriz y preguntó en voz baja. ¿Va a decir que no? Si ese es el caso, tengo que matarlo. La emperatriz negó con la cabeza. No, Qiyun ha sido un buen niño desde que era joven. Además, este asunto es por el bien del mundo. Definitivamente estará de acuerdo. Un buen niño que deambula y mata a una docena de personas en un año. Lin Ran frunció los labios y miró a la emperatriz burlonamente. Parece que nuestra definición de buen niño es un poco diferente. La emperatriz puso los ojos en blanco y no habló. Después de pensar por un momento, dijo. Qiyun, sé que admiras al abuelo dios de la espada. Si no quieres ayudar, lo puedo entender. Solo espero que puedas mantener esto en secreto. Entiendo. Huo Qiyun habló de repente, pero no respondió a la emperatriz. Miró a Lin Ran con entusiasmo. Sentí que la intención de tu espada era un poco familiar en este momento. Esa es la intención de la espada del dios de la espada del abuelo. Lin Ran se sorprendió. Casi te orinas en los pantalones justo ahora. ¿Cómo puedes distinguir la intención de mi espada? El dios de la espada del abuelo me enseñó a mantener la calma en todo momento. El pánico y la ira solo te matarán más rápido. Huo Qiyun lo repitió como si lo estuviera recitando de memoria. Luego, corrió hacia Lin Ran y lo evaluó como si fuera la primera vez que se encuentran. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes la intención de espada del abuelo dios de la espada? Antes de que Lin Ran pudiera hablar, la emperatriz explicó. El comandante Lin solía ser un guardián de la montaña del Monte Espada. Recibió mucha orientación del abuelo Sword God. Se le considera su hermano aprendiz mayor. No. Abuelo Espada Dios me enseñó primero. Soy el hermano mayor. Huo Qiyun agitó su dedo y miró a Lin Ran con una mirada escrutadora. La intención de su espada no solo es similar a la del abuelo Sword God, sino que es casi idéntica. Si no fuera tan feo, habría sospechado que el abuelo Sword God había regresado a su juventud. La expresión de Lin Ran se oscureció instantáneamente. Agarró el cuello de Huo Qiyun y dijo con frialdad. Puedes insultar mi inteligencia, pero no puedes insultar mi apariencia. No me importa si eres un niño o no. Si te atreves a decir eso otra vez, te mataré. La expresión de la emperatriz se volvió solemne. Si Huo Qiyun decía otra palabra sobre que Lin Ran era feo, no tenía dudas de que Lin Ran realmente atacaría. Sin embargo, Huo Qiyun no parecía tener miedo en absoluto. En cambio, miró a Lin Ran significativamente. No me matarás. Sé tu secreto. La actitud de Lin Ran se suavizó, pero aún pretendía ser feroz. Entonces dime, ¿qué secreto tienes que pueda evitar que te mate? Los ojos de Huo Qiyun de repente se pusieron rojos. Susurró al oído de Lin Ran. El dios de la espada del abuelo ya no está, ¿verdad? Capítulo 68. La verdad se revela, sucesor del dios de la espada de 10 millas traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations la expresión de Lin Ran cambió instantáneamente. Incluso miró a Huo Qiyun en estado de shock. Sabía que era un poco difícil lidiar con Huo Qiyun, pero no esperaba que fuera tan difícil. Solo Lin Ran sabía que el dios de la espada de 10 millas había muerto en el Monte Espada. Quizás el daoísta Li también lo sabía, pero ya estaba muerto, por lo que no importaba si lo sabía o no. Para el mundo exterior, Lin Ran siempre había dicho que el dios de la espada estaba ausente para resolver asuntos privados. Incluso a la emperatriz, le dijo lo mismo. Por lo tanto, no podía entender cómo Huo Qiyun sabía esto. Lin Ran quería preguntar, pero no pudo porque la emperatriz todavía estaba a su lado. Después de dudar durante medio segundo, Lin Ran agarró el cuello de Huo Qiyun y lo arrojó sobre su hombro. Después de despedirse de la emperatriz, abandonó rápidamente el estudio imperial y voló de regreso a Mingzhao Hall.
Uokiyun ya sabía que el dios de la espada había muerto, por lo que, naturalmente, Lin Ran no tuvo que seguir fingiendo. Después de regresar a Mingzao Hall, Lin Ran arrojó a Uokiyun. Al mismo tiempo, sacó su espada y activó la técnica de la espada de los 5 elementos. Tierra. Auge. Una poderosa energía de espada de atributo tierra se elevó del suelo e instantáneamente formó una jaula que atrapó a Uokiyun. Lin Ran dio un paso adelante y presionó su espada contra el cuello de Uokiyun. Preguntó con frialdad. ¿Quién eres? ¿Por qué te acercas a mí? Antes de que Uokiyun pudiera hablar, Lin Ran agregó. No mientas. O morirás. Era diferente de la amenaza en el estudio imperial. Anuncios de Put Future. En ese momento, aunque Lin Ran estaba enojado, en realidad no quería matar a Uokiyun. Era solo intimidación. Pero en este momento, realmente quería matar a Uokiyun. En el camino de regreso, ya lo había pensado. Era imposible para él filtrar la noticia de la muerte del dios de la espada. La única explicación fue que Uokiyun lo estaba monitoreando y se enteró de esto a través de la vigilancia. En la jaula de energía de la espada, el rostro de Uokiyun estaba pálido. Claramente no esperaba que Lin Ran tuviera una reacción tan grande. Después de unos minutos, Uokiyun se calmó lentamente. Miró la hoja de la espada que estaba a 1 pulgada de él y rápidamente dijo. Es la intención de la espada. La intención de tu espada es exactamente la misma que la del abuelo Sword God. Esto solo sucederá cuando el abuelo Sword God tome la iniciativa de darte su cultivo. Los ojos de Lin Ran parpadearon. No era que le creyera a Uokiyun, pero de repente se dio cuenta de una situación incómoda. Aunque ahora estaba en Alfsheim Realm, todo fue gracias al sistema. Como transmigrante, no sabía nada sobre la herencia del cultivo. En otras palabras, Lin Ran no podía decir si Uokiyun estaba diciendo la verdad. Afortunadamente, el aura de Lin Ran era lo suficientemente aterradora. Al ver que Lin Ran estaba en silencio, Uokiyun pensó que no le creía. Rápidamente agregó. El dios de la espada del abuelo me dijo esto. En ese entonces, quería convertirme en su discípulo, pero él estaba a punto de entrar en reclusión, así que no funcionó. Antes de que el abuelo Sword God se recluyera, me prometió que si salía con vida, me tomaría como su discípulo. Si fallaba, sellaría todo su cultivo en el rugido del dragón de 10 millas. Me dijo que fuera al lugar donde se recluyó para encontrar la espada rugido del dragón y cumplir su deseo si escucho la noticia de su muerte. Como si temiera que Lin Ran no fuera lo suficientemente paciente como para escucharlo, Uokiyun habló muy rápido. Afortunadamente, podía hablar con claridad. Después de que Lin Ran escuchó esto, casi inmediatamente le creyó. Anteriormente, cuando salió de la cueva donde el dios de la espada estaba recluido, para evitar que los extraños descubrieran que el demonio había escapado, destruyó la única entrada. Era imposible que Uokiyun supiera lo que estaba pasando adentro, pero lo que dijo fue exacto. Esto significaba que Uokiyun no estaba mintiendo. De hecho, cuando encontró los restos del dios de la espada en la cima del monte Espada, Lin Ran descubrió muchas cosas extrañas. Por ejemplo, aunque la carta dejada por el dios de la espada no mencionaba para quién era, el tono indicaba que estaba escrita para un conocido. Por ejemplo, después de que Lin Ran obtuviera el rugido del dragón de 10 millas, el sistema le otorgó 2 recompensas por primera vez. En ese momento, Lin Ran pensó que el sistema estaba siendo generoso. Ahora que lo pensaba, la llamada obtención de la energía interna remanente del dios de la espada de 10 millas era en realidad algo que el dios de la espada había almacenado en la espada del rugido del dragón desde el principio. Lin Ran envainó su espada y agitó su mano para disipar la jaula de energía de la espada. Anuncios de Put Future. Aunque Uokiyun había estado deambulando por el continente durante muchos años, todavía era un niño. Asustado por Lin Ran, cayó al suelo casi al instante, con el cuerpo temblando. Lin Ran se acercó para ayudarlo a levantarse. Quería decir algo, pero se dio cuenta de que no sabía qué decir. Después de conocer toda la historia, Lin Ran realmente se sintió mal por Uokiyun. Uokiyun fue el sucesor designado por el dios espada de las 10 millas. Si Lin Ran no apareciera, el rugido del dragón de 10 millas y el cultivo del dios de la espada pertenecerían a Uokiyun. Lin Ran tropezó con los restos del dios de la espada y obtuvo lo que no podía obtener. Aunque no había hecho nada para defraudar al dios de la espada, sintió pena por Uokiyun. Después de un momento de silencio, Lin Ran de repente miró a Uokiyun. ¿Debo tomarte como mi discípulo? Esas técnicas de espada y energía interna te las dejó originalmente el dios de la espada. Puede que no pueda darte la energía interna, pero puedo enseñarte las técnicas de la espada. Si no quieres llamarme amo, no lo hagas.
La mirada de Uokiyun se volvió aún más extraña. Miró a Lin Ran y preguntó con sospecha. No creo que me estés mintiendo, pero ¿por qué haces esto? Supongo que es para devolver el favor. Lin Ran sonrió amargamente y agregó después de pensarlo un poco. Después de todo, le debo un favor al dios de la espada mayor. Uokiyun no dijo nada. Solo miró a Lin Ran con cuidado, queriendo encontrar signos de mentira en su rostro. Como era de esperar, Uokiyun no encontró nada. Lo tengo. Uokiyun asintió y se puso de pie para ordenar su ropa. Colocó su mano derecha sobre su hombro izquierdo y se inclinó respetuosamente ante Lin Ran. Antes de que Lin Ran pudiera preguntar, Uokiyun ya se había puesto de pie y dijo con frialdad. No te llamaré maestro. El dios de la espada del abuelo es mi único maestro. Lin Ran se rió entre dientes. Está bien, siempre y cuando practiques duro. Uokiyun asintió y puso una expresión seria. Todavía quedan 3 días hasta el banquete estatal. Tienes que aprender a hablar y actuar perfectamente como el dios de la espada del abuelo. Definitivamente no podrás hacerlo en 3 días, pero puedo hacer todo lo posible para que te parezcas a él. Lin Ran asintió y de repente pensó en algo. Entonces, ¿aceptas ayudarnos a mantenerlo en secreto? No te estoy ayudando. Estoy ayudando al mundo. El rostro de Uokiyun reveló una mirada madura que no coincidía con su edad. Regresé esta vez porque encontré un secreto. Si no se maneja bien, la dinastía de los santos celestiales volverá a caer en guerra. Capítulo 69. Crisis de la dinastía de los santos celestiales. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Lin Ran se interesó de inmediato en este secreto. Sin embargo, cuando volvió a preguntar, Uokiyun se negó a decir nada. Solo dijo que el secreto era enorme y que tenía que informarlo personalmente a la emperatriz. Al ver esto, Lin Ran solo pudo traer a Uokiyun de regreso al estudio imperial. En cuanto al secreto que mencionó Uokiyun, no se lo tomó en serio. Después de todo, Lin Ran había sido joven una vez y sabía que los jóvenes siempre estaban llenos de basura. Pronto, los dos regresaron al estudio imperial. Con el ceño fruncido, la emperatriz parecía estar lidiando con asuntos de estado, pero de hecho, sostenía el pincel en su mano al revés. A partir de esto, se podía decir lo ansiosa que estaba. Al ver a Lin Ran y Uokiyun caminar uno al lado del otro, la emperatriz se puso de pie rápidamente y preguntó. Señor Lin. Qiyun, ¿a dónde fuiste hace un momento? Acabamos de encontrar un lugar para ponernos al día. Lin Ran sonrió y puso su brazo alrededor del hombro de Uokiyun, fingiendo ser un buen amigo suyo. Luego, Uokiyun lo empujó con una mirada de desdén. La emperatriz sintió que aunque la atmósfera entre los dos era extraña, en realidad no era tan tensa como antes. Finalmente se relajó y puso una expresión juguetona mientras preguntaba con una sonrisa. Parece que el resultado de ponerse al día no fue muy bueno. Lin Ran se frotó la nariz con torpeza y señaló a Uokiyun. Este niño está dispuesto a ayudarnos. Hablaremos de eso más tarde. Dijo que tiene un gran secreto que contarte. Habla vosotros primero. Con eso, Lin Ran cerró la puerta del estudio imperial y se sentó detrás del escritorio. Tomó un pincel y comenzó a escribir la técnica de la espada, preparándose para dársela a Uokiyun más tarde. Anuncios de Put Future. Uokiyun no sabía qué estaba haciendo Lin Ran, pero no le importaba. Llevó a la emperatriz al escritorio y sacó una caja de madera. La caja de madera era del tamaño de un huevo. La superficie estaba pintada de rojo y había patrones decorativos delineados con pintura dorada en los bordes. Cuando Uokiyun abrió la caja de madera, solo había una bola de barro verde adentro. ¿Qué es esto? La emperatriz quería sacarlo para echar un vistazo, pero Uokiyun la agarró de la muñeca. No lo toques. Esta cosa es muy peligrosa. Lin Ran asomó la cabeza y echó un vistazo. Luego, reveló una expresión desdeñosa. Si estás realmente aburrido, haz que tu hermana emperador te dé algunos juguetes. El estiércol de burro no es divertido. Cuando la emperatriz escuchó esto, se echó a reír. De hecho, esta bola de barro se parecía a un estiércol de burro. Callarse la boca. ¿Qué sabes? Uokiyun miró a Lin Ran, luego parecía que estaba recordando. Obtuve esto de un artista marcial. Hace unos 3 meses, descubrí que insultó públicamente al abuelo Sword Saint, así que lo desafié a un duelo. Su nivel de cultivo es casi el mismo que el mío, también en el 9º nivel del reino maestro marcial superior. Sin embargo, todavía me las arreglé para tomar la delantera. Justo cuando pensaba que la victoria estaba cerca, de repente tomó esta cosa y se abrió paso hacia el reino del gran maestro. En este punto, Uokiyun se detuvo de repente.
Lin Ran y la emperatriz pensaron que quería recuperar el aliento, por lo que no lo apresuraron. Sin embargo, después de esperar medio minuto, no escucharon nada más. Justo cuando Lin Ran se sentía desconcertado, Huo Qiyun no pudo evitar fruncir el ceño a los dos y preguntar con sospecha: ¿Estás conmigo? Solo estoy en el 9º nivel del reino maestro marcial superior. ¿No tienes curiosidad por lo que pasó después de eso? ¿Es eso necesario? La emperatriz no sabía si reír o llorar. Si puedes pararte aquí ahora, ¿no significa eso que al final ganaste? Lin Ran continuó después de la emperatriz. Sucedió hace 3 meses. Si no me equivoco, debes haber experimentado una dura batalla e incluso podrías haber resultado herido, por lo que te recuperaste durante 3 meses. La expresión de Huo Qiyun cambió ligeramente. Lin Ran continuó como si no lo viera. Era casi imposible que un maestro marcial senior peleara contra un gran maestro, pero tú lo hiciste. Significa que el efecto de esta píldora no es estable. Cuando la otra parte fue atacada por el efecto secundario de la píldora, aprovechaste la oportunidad para matarlo. Anuncios de Put Future. Hay otra posibilidad. Este tipo de píldora tiene un límite de tiempo. Qiyun duró hasta que la píldora perdió su efecto antes de matarlo. Siguiendo el tren de pensamiento de Lin Ran, la emperatriz también analizó. Se podría decir que los dos habían desarrollado un entendimiento tácito recientemente. Después de decir eso, se dio cuenta de que Huo Qiyun la miraba con expresión amarga. Rápidamente sonrió a modo de disculpa y dijo: Siento interrumpirte. Continuar. ¿Qué más hay que decir? Ya has dicho todo lo que quería decir. La cara de Huo Qiyun cayó, luego sus ojos se iluminaron cuando dijo: Por cierto, hay una cosa más. ¿No crees que sabes dónde se produce esta píldora? Gran Dinastía Yong. Lin Ran y la emperatriz hablaron al unísono. Entonces, los dos se miraron, como sorprendidos por el entendimiento tácito entre ellos. La expresión de Huo Qiyun cambió cuando los miró a los dos y preguntó: ¿Cómo lo supiste? ¿Habías visto esta píldora antes? Lin Ran sonrió y no dijo nada. La emperatriz señaló la caja de madera sobre el escritorio y dijo: El patrón dibujado en él se llama patrón de polilla. Simboliza la valentía y la intrepidez. Es un patrón especial usado por el ejército de la Gran Dinastía Yong. Si quieres mantenernos en vilo, cambia la caja. Esta vez, Huo Qiyun finalmente dejó de hacerlos adivinar. Se dejó caer en la silla a su lado como una pelota desinflada. Ya que todos ustedes saben, solo lo diré. Después de ver el efecto de esta píldora, me infiltré en la Gran Dinastía Yong para investigar. Esto no es común en la Gran Dinastía Yong, pero tampoco es raro. Casi todas las tiendas de medicina espiritual a gran escala lo venden. Es solo que el precio es relativamente alto. El efecto de esta píldora es tan impactante. Si se usa en el ejército, ¿no será el ejército invencible? Por lo tanto, supongo que esta píldora aún está en fase de prueba. El ejército de la Gran Dinastía Yong ya debería estar equipado con una píldora aún más poderosa. Tan pronto como terminó de hablar, la atmósfera en el estudio imperial de repente se volvió seria. Lin Ran dejó de sonreír e inconscientemente miró a la emperatriz. Los dos podían ver la misma seriedad en los ojos del otro. No era un gran problema para un maestro marcial senior avanzar a gran maestro, pero ¿y si todo el ejército pudiera avanzar a esa velocidad? El rostro de la emperatriz estaba pálido, y sus cejas estaban fruncidas con fuerza. El último informe secreto del Gran Consejo dice que en el último medio año, la Gran Dinastía Yong ha estado reclutando soldados. A partir de hace 3 días, una estimación conservadora es que tienen 700,000 soldados con un cultivo promedio del 4º nivel del reino maestro marcial. Lin Ran y Huo Qiyun entendieron de inmediato lo que quería decir la emperatriz. Incluso si esta píldora solo pudiera ayudar a uno a avanzar al 9º nivel del reino de maestros marciales mayores, aún podría producir un ejército de 700,000 maestros marciales mayores de 9º nivel. Una fuerza de esta escala casi podría barrer el mundo entero, y mucho menos la dinastía de los santos celestiales. Capítulo 70. Haciéndose pasar por el dios de la espada, desde la entrada hasta la rendición. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Después de un cuarto de hora completo, la emperatriz finalmente rompió el silencio. Originalmente pensé que con la aparición del abuelo Swordgod, al menos podríamos ganar algo de tiempo. No esperaba que la Gran Dinastía Yong fuera tan ambiciosa. Primero, fue un asesinato. Ahora, han desarrollado tal cosa. Si Qiyun no lo descubriera, no sabría que el peligro está tan cerca.
Cuando Uokiyun escuchó esto, su expresión cambió y rápidamente se levantó de su silla. ¿Su Majestad fue asesinado? ¿Cuándo esto pasó? Hace solo unos días. La emperatriz le contó bruscamente sobre el asesino que pretendía ser consort Ron. Originalmente, solo ella y Lin Ran sabían sobre esto. Ahora, también estaba Uokiyun. Era obvio que ella confiaba mucho en él. Maldita gran dinastía Young. Uokiyun estaba furioso. Agitó su espada y cortó una esquina del escritorio. Luego, miró a Lin Ran y dijo con un aura asesina. Partamos ahora y vayamos a la gran dinastía Young para cortar la cabeza de ese malvado emperador. Estás en el 9º nivel del reino Gran Maestro Mayor. Incluso si tienen esta píldora, ninguno de ellos puede lastimarte. Lin Ran también estaba un poco enojado, pero permaneció sentado en la silla y dijo con calma. Basta. Con mi nivel de cultivo, estaremos en un gran problema si realmente voy contigo. Uokiyun parecía desdeñoso. ¿Tienes miedo? Tú. Lin Ran estaba a punto de maldecir, pero al pensar que le debía tanto a Uokiyun, se contuvo. Hay un acuerdo entre los países de que aquellos por encima del reino Gran Maestro no pueden participar en la batalla. Si interfiero, la dinastía de los Santos Celestiales se convertirá en el blanco de la crítica pública. Uokiyun claramente no sabía sobre este acuerdo. Se quedó atónito por un momento antes de regañar. ¿Qué clase de bastardo estaría de acuerdo con este tipo de acuerdo? Fui yo quien estuvo de acuerdo, dijo la emperatriz enojada. Uokiyun sonrió torpemente y dejó de hablar. Después de un momento de silencio, la emperatriz continuó. No importa lo que la gran dinastía Yon esté planeando en secreto, incluso si están realmente preparados para comenzar una guerra, aún necesitarán una causa justificable. No hay necesidad de preocuparse demasiado. Anuncios de Put Future. Lin Ran y Uokiyun asintieron con la cabeza. La emperatriz continuó. Lo más importante ahora es estabilizar la dinastía Heavenly Saint. Tenemos que deshacernos de esos artistas marciales que participaron en la rebelión lo antes posible. Ya tienen miedo de que ajustemos cuentas con ellos. Si se unen a la gran dinastía Yon en este momento, estaremos acabados. En ese caso, adelantemos el banquete estatal. Lin Ran dijo. Mañana al mediodía, celebre un banquete estatal en la plaza frente al palacio. Cuando la emperatriz escuchó esto, frunció el ceño ligeramente. Aunque este es un asunto urgente, ¿no es mañana un poco temprano? Hay muchas cosas que no podemos preparar a tiempo. Lin Ran se burló. ¿Qué preparativos se necesitan? Este es un banquete de estado. Si el emperador los invita a un banquete, incluso si solo hay té para beber, es suficiente para presumir durante la mitad de sus vidas. La emperatriz pensó por un momento y aún sintió que era inapropiado. Ya es pasado el mediodía. Tenemos menos de 24 horas. Incluso si enviamos de inmediato las cartas de invitación, es posible que algunos de ellos no puedan hacer el viaje aquí a tiempo. Entonces no tienen que hacerlo. Mientras Lin Ran hablaba, agarró la carta de invitación y le agregó algo. Aquellos que están lejos y no pueden hacer el viaje a tiempo, pueden colgar una bandera amarilla fuera de su puerta para expresar su gratitud a su majestad. La emperatriz frunció el ceño. ¿Eso funcionará? Si no pueden ver al abuelo dios de la espada en persona, me temo que no se pondrán del lado de nosotros sinceramente, ¿verdad? Lin Ran sonrió, pero su tono era extremadamente frío. Para decirlo sin rodeos, este banquete estatal es solo una ocasión para que muestren su actitud. En cuanto a si son sinceros o no, ¿es tan importante? La emperatriz parecía desconcertada, sin entender completamente lo que quería decir Lin Ran. La expresión de Uokiyun cambió ligeramente cuando miró a Lin Ran con sorpresa. Estás tratando de hacer un ejemplo de algunos. Si eliminas algunas sectas grandes que no cuelgan banderas amarillas fuera de la puerta, las pequeñas papas fritas restantes naturalmente estarán aterrorizadas. Lin Ran sonrió con aprobación. En realidad, no quería hacer algo tan a sangre fría. Pero ahora, la gran dinastía Yon estaba ansiosa por hacer un movimiento. ¿Quién sabía cuándo estallaría una guerra? Solo podía tratar de resolverlo de la manera más rápida, incluso si eso significaba que tenía que hacer algo que no quería hacer. En cuanto a si la emperatriz estaría de acuerdo, Lin Ran en realidad no estaba preocupado. Por la forma en que la emperatriz trató a los traidores en la corte imperial, se podía ver que, aunque era una mujer, no era tan benévola. De lo contrario, habría perdido su poder hace mucho tiempo. Como era de esperar, después de solo medio minuto, la vacilación en los ojos de la emperatriz desapareció. Hagámoslo a tu manera.
Anuncios de Put Future. Mientras la emperatriz hablaba, recogió la carta de invitación y dijo: inmediatamente conseguiré que alguien la envíe. No sé cuántas personas vendrán mañana. Hasta qué punto se sentirán intimidados depende de ti. Lin Ran asintió con una sonrisa. Huo Qiyun dijo: es demasiado pronto para sonreír. Dado que el banquete estatal se adelanta, tenemos que comenzar a prepararnos ahora. Volvamos a Mingzhao Hall. Te enseñaré cómo actuar como el dios de la espada del abuelo. Gracias, entonces. Lin Ran volvió a sonreír, pero la expresión de sus ojos se había vuelto seria. Aunque Lin Ran había estado fingiendo ser el dios de la espada por un tiempo, pasó la mayor parte de su tiempo en el palacio. Mientras cubriera su rostro y soltara su espada, los funcionarios civiles y militares y los eunucos del palacio no podrían saber si era real o falso. Sin embargo, en el banquete estatal de mañana, habría una gran cantidad de artistas marciales presentes. La mayoría de ellos habían visto al dios de la espada de las 10 millas con sus propios ojos. Algunos de los maestros de secta y ancianos de grandes sectas incluso habían interactuado de cerca con el dios de la espada de 10 millas. Si Lin Ran no pudiera engañarlos, todo el plan se arruinaría. Después de finalizar el plan, los tres se separaron. La emperatriz convocó a Li Tianyi y le ordenó que distribuyera las cartas de invitación. Lin Ran y Huo Qiyun regresaron a Mingzhao Hall y comenzaron la lección de hacerse pasar por imitación del dios de la espada de 10 miles. Los dos se sentaron uno frente al otro. Huo Qiyun señaló a Lin Ran y dijo: la máscara de piel humana no puede ocultar tu expresión. El abuelo Sword God es un maestro poderoso. Definitivamente no mostrará sus pensamientos en su rostro como tú. Así que el primer paso es dejar de lado tu estúpida expresión. ¿Por qué siento que estás usando esta oportunidad para vengarte de mí? Lin Ran frunció los labios y se tocó la cara. ¿Cuándo escribí mis pensamientos en mi cara? Huo Qiyun no dijo nada. Con un movimiento de su pulgar, desenvainó su espada y la sostuvo frente a Lin Ran para usarla como un espejo. Lin Ran se miró a sí mismo en la espada y vio que fruncía el ceño y fruncía los labios. De hecho, no era la expresión de un maestro. Suspiró: he estado preocupado por demasiadas cosas en estos días. Frotándose las cejas ligeramente fruncidas, Lin Ran preguntó: ¿por qué no me cubro la cara mañana? No. Huo Qiyun lo negó firmemente. El abuelo Sword God nunca usa una máscara. Tienes que dar la cara mañana en el banquete estatal. Tienes que decirles a todos que el dios de la espada de las 10 millas ha regresado y que aquellos que se atrevan a jugar trucos sucios morirán. Lin Ran chasqueó los labios y no dijo nada, pero ya tenía la idea de rendirse. Esto era mucho más difícil de lo que había imaginado.